Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 26 de octubre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 18 de San Lucas del 9 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra que hay dos maneras de orar. Una como el fariseo y otra como el publicano. Pero que hay personas que oran como el fariseo y hay personas que oran como el publicano. Y Dios, la oración que escucha es la del humilde, la de aquel que se reconoce pecador, la de aquel que le habla a Dios y reconoce su pecado. Vean cómo dice el Evangelio. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. ¿Usted sabía que hay personas que se creen ser justas y que desprecian a los demás? Y hoy los vamos a conocer, porque la Biblia habla con claridad y lo señala con claridad. Usted los va a reconocer por su propia cuenta. Se va a dar cuenta quiénes son. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos. Usted sabe que hay cristianos, entre comillas, que se creen ser justos, que ellos pecado no tienen. Por eso ellos no se confiesan, porque pecado no tienen. Ya usted sabe de quiénes estoy hablando. Que a mí me han llegado diciendo: yo pecado no tengo. Yo me confieso directamente con Dios, o a la pata de un palo. Yo pecado no tengo. Se cree justo. Pero cuando habla del católico, el católico es un pecador, es un idólatra, es un adúltero, es un borracho. A mí mismo me han calumniado con eso. Yo en mi propia carne lo he vivido. De esos que se creen ser justos y desprecian a los demás. Y desprecian a los católicos. ¿Por qué? Porque ellos se creen justos, se creen la última Coca-Cola del desierto. Pero hoy la Biblia los va a poner en su lugar, les va a quitar la máscara. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Oiga bien, dos hombres subieron al templo a orar. Vamos a ponerle nombre a esos dos hombres. Uno era protestante y el otro era católico. Usted lo va a reconocer. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera. ¿Cómo estaba el fariseo? Orando de pie. Vamos reconociéndolo. ¿Cómo estaba el fariseo? Puesto de pie orando. Oraba en su interior de esta manera. Oigan cómo oraba el fariseo, para que ustedes lo reconozcan. Oh Dios, te doy gracias porque no soy
como los demás. ¿Cómo se creía este fariseo? Más que los demás, más que el católico, más que aquel otro que estaba allá, más. Él se creía justo, se creía más, por eso pisoteaba a los demás, los veía inferiores a él. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano, o como ese católico que está ahí, que es un pecador, que es un borracho, que es un idólatra, que es esto y que es lo otro. Así oraba el fariseo. Y él se estaba echando flores porque decía que él no era ladrón, que él no era adúltero, que él no era borracho y que no era como aquel publicano que estaba ahí orando. Usted sabía que hay personas así y que oran y que le piden a Dios y que declaran y que Dios tiene que hacerle caso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo declaro, se hace esto, se hace lo otro. Y Dios tiene que obedecerles. Que ellos mandan a Dios. Usted sabía que hay personas así, que oran así y que se llaman cristianos. Pero cristianos de los que mandan a Dios, no de los que obedecen a Dios. Porque el que obedece a Dios se mantiene en la iglesia que Jesucristo fundó. Allá en San Mateo 16:18, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquella que le dijo en Hechos 2:47, que él agregaba a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquel que nació con la Virgen María en Hechos capítulo 1, versículo 14, donde estaba la Virgen María reunido con los apóstoles. Esa, la que tiene la Eucaristía en San Lucas 22:19, en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come este pan vivirá para siempre. El que se mantiene en el perdón de los pecados, cuando Jesús mandó a perdonar los pecados, cuando le dijo allá en San Juan 20:21, les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes lo retengan les serán repetidos, y a los que se lo retengan serán retenidos. Ese es el verdadero cristiano, el que se mantiene en la doctrina que Jesucristo mandó. Por eso cuando Jesucristo mandó allá en Hechos, en San Mateo 20:28, les dijo, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles, vean cómo Jesucristo mandó, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Usted no me puede decir a mí que usted es cristiano si usted no obedece a lo que Jesucristo mandó, si usted no se mantiene en la doctrina que Jesucristo estableció, la del perdón de los pecados, la de la Eucaristía, la de la unción de los enfermos, Santiago capítulo 2 versículo 14, 5:14. Usted no me puede decir a mí que usted es cristiano si no obedece a Cristo, porque creer en Cristo es fácil, pero creerle a Cristo es lo difícil. Mantenerse en la doctrina que Jesucristo enseñó es lo difícil, porque hasta el demonio cree en Dios, pero no lo obedece. Lo dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un Dios? Pues bien, pero hasta los demonios creen y tiemblan, porque si usted dice ser cristiano, tiene que obedecerle a Cristo, no a un hombre que venga a decirle que la Eucaristía es un símbolo y que no tenga fundamento bíblico, no a un hombre que venga a decirle que yo me confieso directamente con Dios, donde Jesucristo estableció el perdón de los pecados allá en San Juan 20:23, cuando le dio poder a los hombres allá en San Mateo 9, San Mateo 9:8 o 5:9. Ese es el verdadero cristiano. Allá en San Mateo lo vamos a buscar para no batearles. Aquí se trata de probarle las cosas como están escritas en San Mateo capítulo 9 versículo 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Cuál era el poder que le había dado Jesús? Vea, ¿qué es más fácil decir? Estamos leyendo San Mateo 9:5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan
pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Usted sabía eso? Que Jesucristo dejó el poder de perdonar pecados aquí en la tierra. ¿Usted sabía eso? Y la gente al ver esto quedó impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Y dónde le dio ese poder? En San Juan 20, 21 en adelante. Cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Pero hoy la Biblia nos muestra que hay personas que se creen justas, no que son justas, que se creen justas, que se creen más que los demás, que se creen que ellos pecado no tienen. Pero la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, los desmiente y los llama mentirosos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Que aquel que diga que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo dice la Biblia? Y la verdad no está en esa persona que se cree que no tiene pecado. No es que no tenga pecado, es que no reconoce su pecado, porque el fariseo no reconocía su pecado y se creía justo y se creía más que los demás. Vean cómo lo dice este fariseo. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano, o como ese católico que va a la iglesia y se confiesa con un hombre pecador. Pero ¿dónde está escrito eso? En Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí está. San Juan 20, 23. ¿Y quiénes eran los que se iban a confesar? Hechos 19, 18. Todos los que habían creído venían y confesaban sus pecados. ¿Está o no está en la Biblia? Inclusive con Juan se confesaban en San Marcos 1, 4. San Juan, con Juan Bautista se llegaban y se confesaban toda la gente de Judea y de Samaria, llegaban y se confesaban con Juan. Dice, ayuno 2 veces por semana. Reconózcalo. Ayuno 2 veces por semana. Y doy la 10ª parte de todas mis entradas. ¿Quién es el que paga el diezmo? ¿Quién es el que se cree perfecto, que se cree justo porque ayuna 2 veces por semana? Porque paga el diezmo, porque cree que ya compró la salvación, porque cree que solo con creer en Cristo ya está salvo, que no tiene que hacer nada más, que no tiene que cumplir con los mandatos de Dios. Un fariseo. Así lo llama la Biblia, fariseos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Pero vean a ver si Jesucristo, si Dios lo ve bien visto esto. Si Dios dice que esta persona salió perdonada. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. El fariseo se echaba flores porque se creía justo y se creía que no era como aquel, que no era borracho, que no era adúltero, que no era... lo mismo, y en esto mismo a mí me han calumniado, diciendo que yo soy un borracho donde yo no tomo. Y le han llegado a decir a otra persona donde yo no tomo. Y un pastor, un supuesto pastor. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver quién salió perdonado. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios. ¿Quién era el que estaba en gracia de Dios? El último. ¿Quién? El publicano, el que estaba, que no se atrevía ni siquiera a levantar su mirada porque él sabía que era un pecador. Él se reconocía como pecador. Sabía que él le había fallado a Dios. Entonces él reconocía su pecado. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. ¿Qué pasó con el fariseo? Con aquel que se echaba flores, aquel que decía que por haber pagado el diezmo ya estaba salvo, aquel que creía que solo con creer en Cristo ya estaba salvo, aquel que se creía justo, aquel que decía pecado no tengo. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. ¿Qué pasó con el fariseo? El fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Pero los fariseos de hoy en día no quieren humillarse, no quieren ir al sacerdote a confesar sus pecados, no quieren reconocer que son pecadores. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dar espectáculo. ¿Cuándo? Cuando oran. Vean cómo dice San Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Usted sabía que hay personas que oran, pero no oran como tienen que ser, no como Dios manda, sino por dar espectáculo, para que la gente los vea. ¿Usted sabía eso? Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Vean que hay gente rezando, pero no a Dios, sino para dar espectáculo, para que la gente los vea. Y usted los reconoce en las plazas, en diferentes partes del pueblo. Les gusta orar de pie. ¿Cómo les gusta? Orar de pie y pegando gritos y alaridos, como que si Dios fuera sordo, como que tuvieran que gritarle para que Dios los escuche. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Dice el Salmo 94:9. Dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, hasta en las plazas, para que la gente los vea. ¿Para qué lo hacen? ¿Para orar a Dios? No, para que la gente los vea. Para el espectáculo es para llamar la atención de la gente, para que la gente los vea. Yo les digo, ellos ya han recibido su premio. Aquí otra vez Jesús les vuelve a decir, ellos ya han recibido su premio. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen para quedar bien con Dios, ellos lo hacen para llamar la atención de la gente, para dar espectáculo, para que la gente los vea. Pero nosotros, ¿cómo es que tenemos que orar? Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. ¿Cómo hay que orar? En silencio, concentrado, a solas con Él, no pegando gritos, sino en una intimidad con Dios. Cierra la puerta de tu cuarto y ora a solas con Él. Ahí sí, Dios está ahí en el silencio, en la paz del silencio, no en la bulla. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando usted ora en silencio, tu Padre te va a premiar. Cuando tú te concentras en la oración, cuando tú reconoces a Dios, que Dios lo sabe todo, que Dios lo escucha todo, Dios te va a escuchar y te premiará. Por eso, no imitemos a los fariseos. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.